La primera parte generó una ola de comentarios repitiendo una pregunta. ¿Y los otros récords? Aquí los tienes. Otra vez, fuentes reales, datos verificables y una advertencia. El último dato de esta entrega es el que más ha hecho enojar a quien no quiere que se hable de esto. 1. El récord de las pensiones. En 1997, el gobierno de Ernesto Zedillo transformó el sistema de pensiones del país, reemplazando la garantía estatal por un sistema de ahorro personal administrado por las Afores. Una década más tarde, en 2007, la administración de Felipe Calderón extendió ese cambio a los trabajadores públicos a través del ISSST. La promesa era sencilla: ahorro individual, mejor manejo financiero, mejores pensiones a futuro. La realidad documentada por especialistas en la materia es distinta. Las comisiones que cobran las Afores por administrar el ahorro de los trabajadores han estado, durante años, entre las más altas del mundo en sistemas comparables, según análisis de la propia OCDE. Y el resultado final, para buena parte de quienes se jubilan hoy bajo ese esquema, es una pensión que representa apenas una fracción de su último salario, muy lejos de lo que recibían los jubilados del sistema anterior. 2. El récord del gasolinazo. El 1 de enero de 2017, el gobierno de Peña Nieto liberó el precio de la gasolina de un día para otro. No fue un ajuste gradual, fue un salto brusco que rondó el 20% en algunas regiones del país. Según cifras de la propia Secretaría de Energía, fue el aumento súbito más fuerte que se recuerda en la historia reciente del combustible en México. La reacción fue inmediata: protestas, bloqueos de carreteras y en varios estados saqueos a comercios. El gobierno de entonces lo presentó como una consecuencia inevitable de la reforma energética. Lo que no explicó con igual claridad fue por qué ese golpe llegó de una sola vez, justo al inicio de un año, sin ningún tipo de amortiguador para los hogares con menores ingresos. ¿Cuántas veces ha usado la oposición ese enero para hablar de encarecimiento de vida bajo su propio gobierno? Casi nunca. 3. El récord de los rescates. FOBAPROA no fue el único rescate financiado con dinero público. Años antes, durante los 90, decenas de autopistas construidas bajo concesión privada quebraron porque el tráfico real nunca llegó a los niveles que se habían prometido en el papel. En lugar de dejar que esas empresas asumieran la pérdida, el gobierno creó un fideicomiso para absorber esa deuda y convertirla en pasivo del Estado. El monto original de ese rescate carretero rondó los 50,000 millones de pesos, pero con los intereses acumulados durante años, la cifra final que terminaron pagando los contribuyentes multiplicó varias veces ese número inicial. Otra vez, el patrón se repite: ganancias privadas si el negocio funciona, pérdidas públicas si no. Ese costo lo seguimos pagando todos, aunque casi nadie recuerde de dónde salió. 4. El récord del outsourcing. Antes de la reforma laboral de 2019, millones de trabajadores mexicanos estaban contratados bajo esquemas de subcontratación que, en la práctica, servían para pagar menos utilidades, un aguinaldo reducido y registrarlos ante el Seguro Social con un salario menor al que realmente recibían. La Secretaría del Trabajo documentó que esa cifra era comparable a la población de un país entero. Ese modelo no apareció de la nada, se consolidó durante los gobiernos previos, con leyes laborales que dejaban espacio de sobra para ese tipo de prácticas. La reforma que finalmente lo limitó llegó hasta 2021, casi 20 años más tarde, cuando el esquema ya era común en el país. ¿Por qué tardó tanto? Porque cambiar esa ley afectaba directamente a las empresas que financian campañas políticas. 5. El récord de la estela de luz. En la Ciudad de México hay un monumento construido para celebrar el bicentenario de la independencia. Se le conoce oficialmente como la Estela de Luz. Popularmente, muchos la conocen por el apodo que le pusieron los propios ciudadanos cuando se destaparon las irregularidades en su construcción. El presupuesto original para esa obra rondaba los 500 millones de pesos. El costo final terminó superando los 1,000 millones, más del doble de lo planeado, y la obra ni siquiera estuvo lista a tiempo para la fecha que se suponía debía celebrar. Las investigaciones posteriores encontraron empresas fantasma involucradas en la compra de materiales, con sobreprecios que no tenían ninguna justificación técnica. Hoy esa estructura sigue de pie en pleno paseo de la Reforma, un monumento a la independencia que terminó siendo también un monumento a la opacidad. 6. El récord educativo.
En 2013, el gobierno de Peña Nieto impulsó una reforma educativa que se vendió como la solución para mejorar la calidad de la enseñanza en México. El mecanismo central fue una evaluación obligatoria a los maestros, con la posibilidad de perder la plaza si no la aprobaban. Esa medida generó protestas amplias, sobre todo en el sur del país, y en algunos casos, esos movimientos terminaron en enfrentamientos violentos con saldo de muertos. ¿Y funcionó? Los resultados de México en las pruebas internacionales que miden comprensión lectora, matemáticas y ciencias no mostraron una mejora significativa durante esos años. Evaluar y despedir maestros sin atender a fondo la infraestructura, la capacitación y la desigualdad regional no elevó el nivel educativo del país, solo generó conflicto. Ese modelo terminó siendo reemplazado con el tiempo por un sistema distinto, sin la evaluación punitiva como eje central. Conclusión. Comisiones altísimas sobre el ahorro de toda una vida laboral, un aumento de gasolina de un día para otro, autopistas quebradas convertidas en deuda de todos, millones de trabajadores subcontratados durante 20 años, un monumento que costó el doble de lo presupuestado y una reforma educativa que generó muertos sin mejorar la educación. Esta es la segunda parte de una lista que, honestamente, podría seguir creciendo. No es cuestión de decir que un solo lado de la historia tiene toda la razón. Se trata de que cuando alguien pide que le devuelvan el poder, lo mínimo que merece el país es revisar qué hizo con él la última vez. ¿Cuál de estos 6 te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y si crees que esta información merece llegar a más gente, comparte este video, porque la memoria también es una forma de rendición de cuentas. Hasta la próxima.